Hola, soy Hugo Riquelme de Singular Green y hoy vamos a ver cuánto cuesta un jardín vertical. La pregunta que tenemos siempre encima de la mesa y la más famosa, la que siempre nos hacéis, es ¿cuánto cuesta un jardín vertical? Hace poco hicimos un vídeo en el que explicábamos de manera muy técnica y bastante larga cómo podemos valorar y cómo podemos llegar a este precio final. Os dejamos el vídeo por aquí si le queréis pegar un vistazo, pero hoy vamos a verlo un poco más sencillo y de una manera mucho más rápida. Como sabéis, tenemos que tener en cuenta 4 puntos clave para poder valorar nuestro jardín vertical. Estos 4 puntos son la ubicación, la orientación, el tipo de riego que vamos a tener y la densidad de plantación que colocamos dentro del jardín. A estos 4 puntos claves hoy vamos a sumarle un quinto que no deja de ser también fundamental, que es la superficie que ocupa el jardín vertical. Teniendo estos 5 puntos claves conocidos, va a ser mucho más sencillo que lleguemos a un precio cerrado por metro cuadrado de nuestro jardín vertical. ¿Por qué añadimos la superficie y por qué la tenemos en cuenta? Pues muy sencillo, porque al final hay ciertos costes, como puede ser el sistema de riego, como son los desplazamientos, que entendemos casi como costes fijos. Entonces, pues no es lo mismo tener un jardín vertical de 10 metros cuadrados que tener un jardín vertical de 100. Es decir, el sistema de riego va a ser relativamente muy parecido, el coste de este sistema de riego va a ser muy parecido para 10 metros o para 100 metros cuadrados y sin embargo lo vamos a repartir entre 10 o lo vamos a repartir entre 100 metros cuadrados. Cuando hacemos este reparto de coste por metro cuadrado en un jardín de 10 metros cuadrados es significativamente más alto que en un jardín de 100 metros cuadrados. Por ejemplo, si nuestro sistema de riego cuesta alrededor de 800 euros o alrededor de 1000 euros, por ejemplo, si nos vamos a un jardín de 10 metros cuadrados, lógicamente vamos a tener un coste repercutido de 100 euros por metro cuadrado, mientras que si nos vamos a un jardín de 100 metros cuadrados, pues va a ser a la inversa, vamos a tener un coste repercutido de 10 euros por metro cuadrado. Por eso es tan importante la superficie. El segundo punto es la orientación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta dentro de la orientación es si estamos en una situación de interior o en una situación de exterior. En situaciones de interior, la orientación apenas nos va a afectar, salvo que estando en interior muy cerca de una cristalera, que tengamos insolación directa. Salvo en esas situaciones, en situaciones interiores no hay ningún problema con la orientación. Para situaciones exteriores sí que lo tenemos en cuenta porque nos va a modificar el tipo de planta, probablemente el sistema de riego y otros elementos del jardín vertical. También además tenemos que tener en cuenta si es interior o exterior solamente por el coste de la planta. La planta de interior es ligeramente superior de coste que la planta de exterior. Entonces estas dos situaciones que nosotros unificamos como en la orientación hay que tenerlas en cuenta también. El tercer punto que vamos a tratar es el sistema de riego que vamos a utilizar en el jardín vertical. Básicamente tenemos dos sistemas de riego, uno que es con recirculación de aguas y uno que es con aguas perdidas. El de recirculación de aguas lo que hacemos es, grosso modo, para que sea muy rápido, toda el agua que se recoge del jardín vertical se lleva a un depósito y se reutiliza. El de aguas perdidas, como su nombre indica, pues ese agua se deja perder, se desecha. Cuando llega al bajo del jardín vertical se recoge en un canal y se va a desagüe. Aquí os dejamos un vídeo en el que podéis ver un desarrollo y una explicación mayor de un jardín vertical con un sistema de aguas perdidas. En cuanto a precio, lógicamente siempre va a ser más económico un jardín vertical con aguas perdidas que un sistema de riego de aguas perdidas, porque cuando hacemos recirculación tenemos que incorporar otra serie de elementos de control de calidad del agua y un depósito. Entonces esos elementos lo que van a hacer es encarecernos o subir el precio ligeramente de nuestro sistema de recirculación. ¿Cuándo elegimos uno u otro? Pues normalmente nosotros solemos colocar recirculación de aguas a partir de 50-70 metros cuadrados de jardín vertical, ya lo empezamos a considerar. A partir de 100 metros cuadrados entendemos que debería de haber una recirculación de aguas. Por debajo de estas superficies, pues ya depende un poco del cliente, depende un poco de la situación del jardín y de las necesidades que encontremos. Y el último punto a tener en cuenta en los precios de los jardines verticales es la densidad de plantación. Nosotros estamos plantando siempre alrededor de 30 plantas por metro cuadrado. No obstante, la horquilla se amplía. Podemos estar hablando de entre 20 a 45 plantas por metro cuadrado. Lógicamente, cuanto más plantas coloquemos, más coste va a tener el jardín vertical, pero antes se va a tapizar. Si nos vamos a una situación en la que colocamos 20 plantas por metro cuadrado, el jardín va a costar menos, el coste unitario por metro cuadrado va a ser menor, pero vamos a tener que esperar más tiempo para que el jardín se tapice al 100%, con lo que esto ya es una decisión básicamente del cliente si quiere pagar
planta o si quiere pagar tiempo en que el jardín esté completamente tapizado. Y dicho todo esto, llegamos ya pues al final, al quid de la cuestión, ¿no? ¿Cuánto vale un jardín vertical? Que es lo que todos queréis saber. Pues como os he dicho antes, depende de todos estos factores, no obstante, os vamos a dar una horquilla de precios. Cuando estamos hablando de jardines pequeños, independientemente de la ubicación, porque como vamos a hablar de una horquilla de precios tampoco vamos a ir muy al detalle, pues jardines pequeños de entre 5, 10, 15 metros cuadrados podemos estar alrededor de 400, 450, 500 euros el metro cuadrado del jardín vertical. Cuando damos el salto y ya pasamos a jardines de entre 20 a 40 metros, una cosa así, pues ya vamos ajustando un poquito costes y bajamos un poco, ¿no? Podemos ir a 350, 325 euros por metro cuadrado. Para jardines ya superiores de más de 50 metros, de 100, 125, 150, vamos a bajar un poquito más este ratio y podemos estar hablando de alrededor de 275, 250 euros al metro cuadrado. Y ya para jardines de mayor superficie, de más de 100 metros, 150, 200 metros, rondamos alrededor de 200, 250 euros el metro cuadrado en función de estos elementos que hemos hablado antes. Pues como podéis ver, no es un precio cerrado, por eso siempre que nos preguntáis ¿cuánto vale un jardín vertical? Siempre contestamos que depende. Lo mejor para vuestros casos, para que os echemos una mano, es que nos escribáis, que nos llaméis, que os pongáis en contacto con nosotros, que penséis previamente estos 4 o 5 elementos que hemos hablado en el vídeo, que los tengáis en cuenta, nos los trasladéis y os ayudaremos en la consulta, os pasaremos el precio, el presupuesto, sin ningún problema y bastante rápido. Para poneros en contacto con nosotros, lo mejor es que nos escribáis al correo, nos llaméis por teléfono. En la descripción del vídeo vais a tener todos los datos de contacto nuestros, vais a tener nuestros correos, nuestros teléfonos y ahí podéis hablar con nosotros y enseguida os vamos a ayudar en todo lo que necesitéis. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por vernos. Ya sabéis cómo funciona YouTube, suscribiros, campanita, etcétera, etcétera. Danos un poco de cariño, que a nosotros nos gusta oíros. Un saludo, hasta la próxima.